A esta hora recibimos a Ángel Luis Vázquez, economista y experto financiero. Muy buenos días. Buenos días. Quería preguntarle, ahora que las ideas ya han reposado, la valoración que hace de esas medidas fiscales anunciadas por el gobierno de Pedro Sánchez y con tantas bondades para Cataluña. Sí, la verdad que muchas bondades. Nada más que leo sistema fiscal más justo, cohesión social, reparto más justo, progresivo y de protección social, que más tiene que más aporte, Lamborghinis, tener en cuenta más de 100 vidas. Y la verdad que se me vienen a la cabeza varias reflexiones. Primero, una cosa que estudiamos todos es el concepto de sostenibilidad fiscal, que se basa en la necesidad que tienen todos los gobiernos de conseguir los recursos necesarios para cubrir el déficit público. Porque todos estos mantras que se están utilizando no son otra cosa que la justificación de un incremento de la presión fiscal para cubrir el enorme agujero que se está generando por la política de gasto del gobierno. Y se nos olvida que la mejor manera de obtener un equilibrio fiscal es una correcta gestión del gasto público. Por otro lado, tampoco he podido evitar pensar en la película de Robin Hood. Hay que quitárselo a los ricos para dárselo a los pobres. Y esto, sinceramente, aunque es un concepto muy romántico en materia fiscal, en pleno siglo XXI no funciona, por muchos motivos. Y a las pruebas me remito, por las cantidades recaudadas por estos rubros son más propagandistas que otra cosa, con una efectividad muy limitada. Y además, que es mentira. Pues a la hora de la verdad, los que pagan son siempre los mismos, la clase media trabajadora. Pues, por ejemplo, al no deflactar la tarifa, que la ministra insiste en no deflactar la tarifa, nos lleva al concepto de la inflación, que es el impuesto de los pobres. Por las familias de menos recursos son las que destinan un mayor porcentaje de sus ingresos a pagar los productos básicos. Todo esto, aparte, me da un poco de miedo, porque no se concreta cómo se va a instrumentar jurídicamente. Y la debilidad parlamentaria que tiene el actual gobierno para sacar adelante medidas de calado le obliga a pagar un alto coste a los socios parlamentarios, coste que al final vamos a tener que pagar todos. Y por otra parte, no se nos olvide la alta propensión de este gobierno a utilizar el Real Decreto, olvidándose de que en materias como la tributación existe una reserva legal que solo puede formularse en el Parlamento. Al final, todo esto es que tampoco están muy concretadas las medidas que van a consistir, así que, sinceramente, hasta que no estén encima de la mesa, me resisto a comentarlas una a una. Tanto con detalle, lo que sí se necesita, sobre todo mirando al tejido empresarial, porque decía, bueno, en la parte de pagar solo paga la clase media trabajadora, pero si miramos en medidas fiscales, orientándolo a las empresas en este momento de coyuntura económica, ¿qué es lo que se necesita? Esto es como pedirme que haga la carta a los Reyes Magos, ¿no? Voy a recordar un informe de mis compañeros del REAF que, entre otras cosas, enunciaron las siguientes medidas. Primero, una estabilidad normativa, que la seguridad jurídica, tanto a propios como foráneos, pues una regulación tan cortoplacista como la actual, además de crear inseguridad, desincentiva a las empresas extranjeras que vienen a establecerse en España. Incentivar a los empresarios y profesionales con actividades de alto valor añadido para que se establezcan en nuestro país, como hace nuestro país vecino, Portugal. Fomentar las deducciones por I+D+I. Eliminar o suavizar las restricciones a la compensación de pérdidas. Eliminar la limitación a la deducción de gastos financieros. Eliminar totalmente la tributación en cascada de los dividendos. Establecer una deducción en cuota proporcional al incremento de plantilla. Libertad de amortización para las inversiones respetuosas con el medio ambiente y tecnológicas de alto valor añadido. Eliminar las restricciones tanto en impuestos de sociedades como a nivel de IVA a la deducción de los gastos comerciales como vehículo de empresas, dietas, etc. Eliminar duplicidades e ineficiencias en la relación con la Administración. Por ejemplo, es ridículo que al rellenar la autoliquidación del impuesto de sociedades se tengan que volver a reproducir datos que ya están en poder de la Administración tributaria, como son las cuentas anuales, la composición del accionariado, etc. Una profunda reforma del impuesto de transmisiones patrimoniales y de datos jurídicos documentados porque está obsoleto. Armonizar la normativa de aquellas figuras en las que tienen competencia las comunidades autónomas hasta llegar a la base liquidable, dejando capacidad normativa a las comunidades autónomas para establecer los tipos impositivos, pero solo dentro de un rango, pudiendo regular deducciones en la cuota.
eliminar definitivamente el impuesto de patrimonio, explorar vías de mediación y arbitraje para resolver la litigiosidad tributaria, fortalecimiento del sistema de interpretación de la normativa tributaria a través de consultas, propiciando que las contestaciones se evacúen con rapidez, lo que redundaría en una mayor seguridad jurídica, acortar el plazo de inicio de las comprobaciones respecto al fin del plazo de presentación de autoliquidaciones, mejorar la detención precoz de los tipos de operaciones que pueden plantear problemas de elusión fiscal, eliminación gradual de los regímenes objetivos en IRPF y en IVA, establecimiento de criterios o cláusulas de puerto seguro en cuestiones controvertidas, por lo general cuestiones de hecho. Existirían más, pero creo que ya hay bastantes, ¿no? Digo que la lista de los Reyes Magos es interminable y bueno, veremos a ver, porque de momento está difícil esa respuesta. Sí quería, por centrarnos en cosas que parece que van a ser tangibles, al menos por parte de trabajo, esa propuesta de reducción de la jornada laboral. Quería pedirle, no está cerrada, pero siguen insistiendo en ella. ¿Qué análisis, qué impacto podría tener en las empresas? Porque ha puesto la lista y no ha dicho precisamente, no ha introducido esa propuesta de reforma laboral en su listado a los Reyes. ¿Qué impacto podría tener esa impuesta, ese cambio, la reforma, ese acortamiento en las empresas? Bueno, yo lo primero que quiero es poner un poco en situación. Según Eurostat, la jornada laboral media en España, con 36,4 horas laborales, está en línea con la media de la zona euro. La media en la zona euro de los 20 países es de 35,4 horas. Los países con jornadas más reducidas son Países Bajos, 32,2, Austria, 33,6 y Noruega, 33,9. Los países con jornadas más largas son Grecia, 39,4, Rumanía 39,5 y Polonia 39,3. Realmente lo de la jornada laboral es un problema complejo, pues si nos fijamos en el caso de Países Bajos y Alemania, con menores horas trabajadas son economías muy eficientes con mayores niveles de productividad. Pero esto no creo que se pueda extrapolar a países como España, con un nivel todavía muy bajo de productividad. España cuenta con una productividad en términos de PIB por hora trabajada normalmente inferior a la de la eurozona, $53 frente a 61 en el 2022 según informe de la OCDE. Y ciñéndonos al caso actual, estudios como el reciente de BBVA Research lo sitúan que implicaría un aumento de los costes laborales unitarios del 1,5% y restaría en torno a 7 décimas de crecimiento medio anual en el PIB durante 2 años y 8 al empleo. La respuesta de las empresas será muy heterogénea, dependiendo mucho de las pequeñas, de las grandes, pero lo normal es que eleven los precios afectando la inflación y frenan la contratación. Y como siempre, los más afectados son las pymes y los autónomos, pues al no tener margen de maniobra se les incrementan los costes sustancialmente y si no pueden repercutir estos incrementos vía precio, muchas se verán abocadas al cierre. Pues, ¿eh? Pues muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo, ha sido un verdadero placer. Gracias por este análisis. Ángel Luis Vázquez, feliz jornada, feliz jornada. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.